Hermanos, buenas noches. Déjenme quito los lentes porque sin ellos no veo. Antes que nada, quiero agradecer a mi pastor la confianza de prestarme este púlpito. Tremenda responsabilidad es pararme aquí al frente y exponer la palabra de Dios. De antemano les digo que si no lo hago bien, Dios me lo demande, porque es tremenda responsabilidad. Este púlpito tiene una responsabilidad muy grande, porque nuestro pastor Alfredo Díaz, a través del tiempo que yo lo conozco, hermanos, él ha sido de tremenda bendición a la vida tanto de mi esposa como de un servidor, ¿verdad? Y hoy en día, cuando él me dijo, apóyame el miércoles a compartir la palabra con los hermanos, yo sin dudarlo le dije que sí, pero habló la voz del hombre, y a la vez ya Dios trajo a mi memoria la responsabilidad que es compartir su palabra. Les pido que me tengan paciencia, les pido que si me equivoco en algo me apoyen, pero sobre todo le pido a mi Dios que me use. Este siervo inútil, este hombre que no vale nada, y que el día de hoy Dios tuvo a bien dentro de su misericordia ponerlo aquí al frente a compartir un poco de la palabra de Dios. Quisiera orar, hermanos, apóyenme en oración. Bendito Dios y Padre Santo, en esta hora de la noche, Señor, te doy gracias por la vida que me das, por el alimento que me dices ahora. Y ahora te pido, Señor, que este hombre que está parado aquí lo quites de en medio, Padre Santo, y derrames de tu espíritu, y seas tú el que hable a través de este siervo inútil. Que seas tú el que transmita lo que me hace falta a mí primeramente y luego a nuestros hermanos. Que seas tú el que obre en la vida de cada uno de ellos, pero principalmente en la mía. Gracias, Señor, porque es mucha responsabilidad pararme aquí al frente y compartir la palabra de Dios. Úsame, Señor, de acuerdo a tu misericordia, y bendíceme, Padre Santo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Quisiera empezar un poquito lo que tengo preparado esta noche, hermanos, dándoles un poquito de mi testimonio. Cuando yo no conocía de Dios, cuando yo no conocía de la palabra de Dios, yo tenía un hermano de mi mamá, porque ya falleció él. Ya varios hermanos lo han escuchado, este pequeño testimonio, y él llegaba a la casa de mi mamá, porque él vivía en México, y llegaba con su Biblia, y para donde quiera que salía traía su Biblia, traía la palabra de Dios, y yo le hacía bullying. Yo le decía, tío, definitivamente esto no, pues no. Y él me decía, algún día estoy orando por ti para que Dios te use, y algún día vengas a los caminos de Dios, ¿verdad? Tomen asiento, hermanos, para seguirles comentando un poquito de este pequeño testimonio. Con el tiempo yo conozco a la hermana Victoria, y ella ponía una alabanza en la tele, ¿verdad? Yo todavía no conocía del amor de Dios, y cuando yo escuchaba esa alabanza yo me quedaba mirando, y yo le preguntaba adentro de mi ser, ¿cómo puede ser posible que tú, siendo Dios, hayas permitido que te pasara todo eso? Pero yo mirando la alabanza, no sé si hermano Gerson pudiera poner un pedacito, ¿verdad? Yo la miraba a esta alabanza en la tele, ¿verdad? Y mi esposa la cantaba, y yo me quedaba mirándola, pero con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso
quédate maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Yo escuchaba esta alabanza sin yo conocer del amor de Dios. Yo escuchaba y me quedaba yo mirando la tele y me quedaba pensando, ¿cómo puede ser posible que Él, siendo el Hijo de Dios, que nos pregonaban en la iglesia católica, porque yo era católico, pues él no se salvara o no buscara salir de ese tipo de problema en que yo lo veía? Pero yo no entendía lo que el Señor quería para nosotros, para toda la humanidad. Quería darnos salvación con el sacrificio que Él tuvo, con el camino que Él anduvo por el Calvario, con las predicaciones que tuvo, con los sermones que dio, como con todos los milagros que hizo. Y yo no lo entendía aún, que Él quería darnos ya salvación. Yo no lo entendía, y cuando yo llevaba a Victoria a la iglesia, me decían los hermanos: pásese, hermano, pásese a escuchar palabra de Dios. Y duré un tiempo sin querer ingresar a la iglesia. Yo peleaba aún con el Señor. Yo no sabía que dentro de esa iglesia había personas, había hermanos, había un pastor que ya estaban orando por mí. Y un día algo me impulsó a entrar a la iglesia. Escuché predicación, y aún después de esa predicación surgieron más dudas. Caminé con Victoria a la casa y le pregunté, me dio plan de salvación 2 veces. Sentado en un sillón, yo la escuché y yo le decía: ¿cómo puede ser posible que a este ser humano que pasó por tantos problemas, que pasó por tantas situaciones difíciles en la vida? Porque si alguno no sabe, yo fui militar y fui policía judicial un tiempo, 15 años, y yo decía: ¿cómo puede ser posible que estas manos que ya estén llenas de pecado, hasta de sangre, Dios las pueda perdonar? Hermanos, cuando Dios nos llama hay que ser obedientes. Así se llama el título de mi mensaje este día. Cuando Dios nos llama hay que ser obedientes. Vamos a ponernos de pie para leer la lectura, hermanos. Abran sus Biblias en el Deuteronomio 30. Capítulo 10. Vamos a leerlo alternadamente. Empiezo yo y así nos vamos hasta el 14. Del 10 al 14. Comienzo. Cuando obedecieres la voz de Jehová, a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertes a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y no lo traerá, no los hará oír para que lo cumplamos. Todos, hermanos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Cuando yo me convierto, no entiendo todavía muchas cosas, pero este versículo, el número 14,
dice, cuando muy cerca de ti esté la palabra, y luego dice, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Tomen asiento, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Dios nos habla hay que ser obedientes al llamado, a acudir a donde Él nos guíe, a donde Él nos lleve, no importa la situación que estemos pasando, el problema que tengamos encima o el gozo que podamos tener quizás en ese momento, la alegría, pero cuando Dios te llama, hay que hacer caso, hermano, hay que hacer caso. Quisiera que leyeran conmigo en el libro de Génesis 12, del 1 al 4. Vamos a leer Génesis del 12, del 1 al 4, hermanos. Amén. Todos a una voz, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, los que te bendicen, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, de la tierra. Hermanos, aquí vemos en la escritura que Dios nos da como en su momento Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y te mostraré una nueva tierra. Y él sin dudarlo, sin temor alguno, obedeció la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que él tomó a su esposa y a su sobrino y se fueron, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios a la tierra de Canaán. Él no dudó en ningún momento en escuchar la voz de Dios y salir. Él no pensó, aquí estoy bien. Él no pensó, ¿a dónde voy? No conozco. Él simplemente escuchó el llamado y se fue a la tierra de Canaán, donde pasó hambre, y de ahí se fue a la tierra de Egipto, ¿verdad? Abraham vivía ahí, vivía primeramente con su padre en Aram, ¿verdad? Y de ahí se fue a donde el Señor le llamó, ¿verdad? El Señor le prometió gracia divina, le prometió prosperidad, le prometió que haría de él una gran nación. Él, sin conocer aún dónde lo llevaría Dios, obedeció la palabra, confiando en la palabra del Señor. Llegó a la tierra de Canaán, pasó hambre y de ahí se fue a Egipto. En Egipto cometió su primer error, como puede ser. Le dijo al faraón, ella es mi hermana, por temor, ¿verdad? Pero Dios lo libró de eso. Cuando el faraón puso los ojos en su esposa, Dios mandó unas plagas, el faraón se dio cuenta, dice, ¿por qué me mentiste? Y él salió con su esposa nuevamente a la tierra de Canaán, regresó, y ahí Dios los prosperó grandemente a Abraham y a Lot. Tan grande era su prosperidad y tan grande era esa tierra abundante en alimento que ya no cabían los dos ahí. Ellos ya no cabían los dos ahí en esa tierra. Y en su misericordia, Dios le dice, Abraham le dice a Lot, vamos a separarnos, tú a tu mano derecha y yo a mi izquierda. O al revés, si tú quieres la mano izquierda, yo a mi mano derecha. Y ambos convienen en separarse. Lot se va, como ya saben, hacia la tierra pegado a Sodoma y Gomorra. Más tarde, la historia nos cuenta que a Lot lo hicieron prisionero y se lo llevan, ¿verdad? Cuando se entera Abraham, él va y liberta a Lot y vence a aquellos que se lo habían llevado y regresa con
pues, con los tesoros que había él conseguido y con la libertad de Lot. Después vemos cómo Melquisedec lo bendice. Vemos cómo Melquisedec bendice a Abraham y él le entrega los diezmos. Ahí viene una promesa muy grande que Dios le hace a Abraham. Le dice que él lo bendecirá con un hijo. Él, fiel a su palabra y fiel a escuchar la palabra de Dios, le cree y le dice aquí la palabra de Dios en Génesis 14:15. En 14:13, perdón. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida por 400 años. Aquí Dios ya le estaba hablando de un futuro que venía y ya le estaba advirtiendo que todo no iba a ser lo bueno para el pueblo que él iba, pero él no se desalentó cuando Dios le confiesa eso, y al contrario, él sigue adelante. Vemos como más adelante Dios le vuelve a poner una prueba cuando le dice que sacrifique a su hijo, su único hijo. Yo como padre, híjole, que me dijeran, ve a sacrificar a tu hijo, es una decisión bien difícil para todos aquí que somos padres, los que amamos a nuestros hijos. Es algo impensable que nosotros haríamos, pero él obediente confió en la palabra de Dios, y ya todos conocen esta historia, cómo él subió y ató a su hijo y le preguntaba al niño Isaac, y del cordero para el sacrificio, y él contestaba: Dios proveerá. Comento esta historia porque a final de cuentas, durante toda su vida que él vivió, fue obediente a la palabra de Dios. Él fue obediente a la palabra de Dios. Caminó con Dios, pasó por algún sufrimiento, alguna preocupación, pero él siempre confió en la palabra de Dios. Cuando Dios te llama, es mejor ser obediente, y no importa tu condición, no importa lo que estés pasando, lo que estés viviendo, es mejor obedecer a Dios. A mí me quedó bien claro cuando yo les comenté, yo le hacía bullying a mi tío, y cuando él se entera que yo ya me había bautizado y me había convertido al evangelio, él lloraba conmigo, me acompañó a la iglesia donde yo me congregaba antes, en Cristo la Roca, y porque él no lo creía. Vino de México a una conferencia aquí a León, y él dijo: hoy no voy a ir a la conferencia, voy contigo porque quiero ver que efectivamente te estés congregando. Todavía no me la creía. Entonces él me dijo: es mejor ser obediente. Por eso hoy me acordé de eso y quise titular a mi mensaje: es mejor ser obediente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios más adelante, capítulo Génesis 25, capítulo 7, muerte y sepultura de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aquí nos habla la palabra de Dios de la obediencia que tuvo Abraham toda su vida, a lo largo de estos años que vivió, a los años de 175 años. Jamás él dudó en hacer la voluntad de Dios. Inclusive cuando el Señor estaba dispuesto o que iba a destruir Sodoma y Gomorra, él suplicaba. Me acuerdo que le decía en lo que dice la palabra de Dios: si hubiera cuando menos 10 justos. El Señor le contesta y le dice: si hubiera 10 justos, por ellos no destruiré. Ya todos conocemos esa historia que a final de cuentas, pero él lo hacía por rescatar a Lot.
siempre pensando y siempre suplicando por los demás. Otro ejemplo, hermanos, de obediencia, lo encontramos también en la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante leyendo un poquito la obediencia. Vamos a llegar a ver un poquito de la vida de Moisés. Moisés también fue un hombre obediente, un ejemplo de obediencia y se puede decir que un tipo de Cristo en paralelo, ¿verdad? Éxodo 7:11, hermanos. Perdón, Éxodo 3, perdón, me equivoqué, hermanos. Éxodo 3. Amén. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y lo vio, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de aquella zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. No te acerques. Y le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he decidido librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Hermanos, cuando el Señor le dijo a Moisés y lo llamó, él le dice: ¿y qué les voy a decir yo? Si llego allá con el faraón, a donde tú me mandas, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me envió? El Señor le contesta: yo soy el que soy. Así le dirás: yo soy el que soy. Y dijo en el versículo 14, respondió Dios a Moisés: soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, Moisés capítulo 4, versículo 10. Moisés dijo a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu pueblo, a tu siervo, porque soy tardo en la habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y el sordo y al que ve ciego? ¿No soy yo Jehová? Ya desde aquí le estaba mostrando el Señor a Moisés quién era el que mandaba y quién era el que debía de obedecer.
¿verdad? Ya conocemos todo lo que pasó después, ¿verdad? Abraham, siendo un ejemplo de obediencia, digo Moisés, siendo un ejemplo de obediencia, caminó, a pesar de que él pecó, cuando mató al egipcio, Dios tuvo misericordia de él y lo volvió a usar, ¿verdad? Les decía yo, él es un tipo de Cristo en paralelo. Lo podemos ver en la palabra de Dios porque ambos fueron obedientes. Ambos fueron obedientes. Quisiera que leyéramos Éxodo 2, del 2 al 10. Éxodo 2, del 2 al 10. Un varón de la familia de Leví. Aquí habla del nacimiento de Moisés, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso lo tuvo escondido 3 meses, pero no pudiéndolo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y la colocó en ella al niño y lo puso en un carizal a la orilla del río. Ahora quisiera que leyéramos, hermanos, Mateo 4:1. Dice así la palabra de Dios en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayudado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Aquí estamos hablando de que Jesús también fue tentado. Ambos fueron preservados en su niñez, tanto Moisés como Jesucristo, ¿verdad? Ambos fueron también tentados por el diablo. Ambos fueron tentados, ¿verdad? Mateo 2, del 14 al 15, dice así la palabra de Dios. Mateo 2. Y él, despertando de noche, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aquí está hablando de cómo también cuando Cristo era pequeño, también fue preservado y también fue llevado a Egipto, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice que ambos fueron preservados en su niñez. Ambos contendieron con la maldad. Ambos fueron tentados. Quisiera que leyeran Éxodo 14:21. Éxodo 14:21, hermanos. Dice la palabra de Dios: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Ahora vamos a leer Mateo 8.
Mateo 8, 26, versículo 26, hermanos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y la mar e hizo grande bonanza. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de que ambos eran un tipo de Jesucristo. Ambos reprendieron al mar, ambos caminaron juntos en su niñez y fueron guardados. Ambos ayunaron 40 días. Dice la palabra de Dios que Moisés, subió al monte y oró, ayunó 40 días. Jesús también, dice la palabra de Dios que él también ayunó 40 días. Ambos alimentaron a multitudes. Por eso nos da la palabra de Dios esta semejanza de ambos. Ambos tuvieron rostros resplandecientes. Ambos tuvieron ese rostro resplandeciente, ¿verdad? Ambos hicieron oración. Ambos oraron y pidieron por los demás. Ambos fueron vistos después de la muerte. A Jesucristo lo vieron más de 500 personas. Y a Moisés, cuando lo vieron en el monte con Jesucristo, y Elías que les dijo el apóstol, hagamos una enramada, ¿verdad? Ambos fueron obedientes hasta la muerte. Cuando Dios te llama, hermanos, hay que ser obedientes, no importa la condición en que estemos, la situación que estemos pasando o el gozo que tengamos. Cuando Dios te llama, más vale que volvamos su rostro hacia Él. Yo lo viví en carne propia, hermanos. Ambos fueron obedientes, ¿verdad? Otro ejemplo de obediencia, Josué, hermanos. Josué, hijo de Num, de la tribu de Efraín. Números 13:18, hermanos. Números 13:18. Números 13:8. Dice la palabra de Dios: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. Más adelante se le menciona cuando él fue espía y lo mandan a espiar, ¿verdad? La tierra la tierra que fluye leche y miel. Cuando lo envían a esa tierra, le cambian el nombre, ¿verdad? Y le ponen por nombre Josué, ¿verdad? Se convirtió él en ayudante de Moisés, y dice la palabra de Dios que fue obediente con él también. Lo acompañó parte del camino hacia el monte Sinaí. Cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, él lo acompañó parte del camino, siendo obediente, ¿verdad? También él ayudó en la construcción del tabernáculo, siguiendo el ejemplo de Moisés en obediencia, ¿verdad? Cuando fue designado y ordenado por Dios como sucesor de Moisés, vamos a ver Números 27 del 18 al 23. Números 27
cuando somos obedientes a la palabra de Dios, ténganlo por seguro que el Señor va a voltear a mirarte y va a buscarte, va a bendecirte. Él va a voltear su rostro hacia ti y te va a decir lo obediente que eres, ¿verdad? Te va a bendecir. Dice la palabra de Dios. Déjenme ver aquí. (27:18). Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y darás el cargo en presencia de ellos. Hermanos, no fue Moisés el que lo nombró, fue el Señor el que le dijo a Moisés: lo vas a poner enfrente de todos y ahí lo nombrarás. Qué bendición que cuando hacemos lo correcto, el Señor voltea su rostro a nosotros y se fija y nos dice a través quizás de otra persona, como en este caso, en el caso de Moisés, que les dijo: lo pondrás enfrente de todo, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Él fue obediente, hermanos, junto con Moisés, peleó grandes batallas, aprendió obediencia y caminó con Dios. Venció en las batallas que él tuvo, venció a más de 31 reyes. Cuando caminó con Dios, y parte de la tierra en tiempos de José fue sometida. Desafortunadamente, la tierra más adelante se divide y hay problemas entre el pueblo de Dios. Pero él, siendo un gran guerrero, demostró obediencia hacia Dios, hacia Moisés, y Dios lo premió cuando volteó su rostro a mirar a Moisés. Preséntalo a la congregación. Hermanos, qué bendición es estar aquí en la iglesia de Cristo y que nuestro pastor nos diga: apóyenme. Qué bendición es cuando el pastor nos dice a cualquiera de los hermanos: necesito que me apoyen en X cosa. Es una bendición para nosotros tener al pastor predicándonos la palabra al frente. Es una bendición para nosotros ser siervos de Dios y atender el llamado del Señor a través de nuestro pastor. Es una bendición cuando mi pastor le dice al hermano Diego: necesito que me apoyes en colocar esto. Hermanos, a través de la historia aquí que estamos viendo en la palabra de Dios, Dios ha usado grandes hombres, pero no solo a ellos. Dios les ha dicho: busca a alguien que te ayude. Nuestro pastor necesita la ayuda de todos nosotros. Nuestro pastor necesita el apoyo de todos y cada uno de nosotros, en lo mínimo que sea. Qué bendición sería que en poco tiempo tuviéramos nuestro lugar propio. Qué bendición sería que en poco tiempo nuestra iglesia creciera y hubiera más gente, primeramente al servicio de Dios y luego al servicio de nuestro pastor. Es bien importante salir a ganar almas. Es bien importante caminar y predicar el evangelio. No importa que nos rechacen. Ayer que andábamos en la ganancia de almas, llegué con un folleto y todavía ni siquiera no quiero saber nada, y pum, cierro la puerta. Estaba el hermano Arturo conmigo ganando almas. Pero más adelante Dios tenía la bendición preparada. Esta otra persona que atendió el llamado y hizo oración, ¿verdad? Otra persona más adelante, con la voluntad de Dios, ya nos dio cita a mi esposa y a mí para ir a evangelizar. Haciendo un poquito, tratando de hacer la voluntad de Dios, pero lo importante es
siempre tener fe en que estamos haciendo lo correcto y más vale no desobedecer a Dios, porque Dios dice en su palabra que lo buscaremos y Él voltará su rostro hacia otro lado. Más vale no estar en una condición de sufrimiento o en una condición de necesidad y suplicarle a Dios la necesidad que tenemos de Él y Él voltea su rostro. Sabemos que es un Dios misericordioso, sabemos que es un Dios que tiene la misericordia nueva cada día. Lo pudimos ver en la historia de David, ¿verdad? Cómo se fijó en él desde que él era un pastor, a través de su vida lo guió, a través de su vida lo hizo rey. Aunque pasó por varias dificultades, aunque cometió pecado, la misericordia de Dios se mostró cuando hubo arrepentimiento del rey David. Cuando él se arrepintió de corazón y pidió la misericordia de Dios, Dios le dio la misericordia. Obviamente hubo una consecuencia. No se quedó en el aire aquel problema que hubo, aquel pecado. Dios tomó el control. Pero es mejor cuando Dios nos llama y nos dice que seamos obedientes a su palabra. Hermanos, cuando le dijeron a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo, yo de verdad es algo que no, bien difícil, ¿verdad? Pero él fue obediente por fe y se lo contó Dios por eso. Él fue obediente. Qué difícil es cuando Dios nos llama y nos desanimamos. Seamos una iglesia viva, seamos una iglesia alegre y seamos una iglesia que cuando venga una persona no vea las caras largas, sino al contrario, que vea esa alegría, que Cristo muere entre nosotros, hermanos. Pablo fue perseguidor de la iglesia y tuvo que pasar por lo que Dios lo hizo pasar para cambiar. Pero él se convirtió en una persona obediente y Dios lo usó tremendamente, hermanos. Tomás dudó y a pesar de que él caminó con Cristo, mas sin embargo cuando le mostró él sus heridas, él lo reconoció y le dijo, Dios mío, ¿verdad? Mi Dios. Zaqueo estaba pequeño y cuando vio a Cristo se subió a un árbol, no le importó que la gente le dijera lo que le dijera, él se subió a un árbol y tuvo fe y habló. Jonás fue desobediente, hermanos, y Dios lo hizo recapacitar. Sara fue impaciente, ofreció a su sierva a Abraham y de verdad esa impaciencia cuando tuvo el acercamiento de aquellos 3 ángeles que le dijeron que daría a luz a un hijo a la edad que ella tenía, después no se lo creía, pero en la misericordia de Dios, que siempre cumple lo que promete, Dios siempre cumple lo que promete, hermanos. Y Dios siempre usa lo que esté a su alcance para podernos dar ejemplos de que Él siempre cumple su palabra. Hermanos, Lázaro estaba muerto y Dios le cambió y lo volvió a la vida para darnos un ejemplo de que cuando Él dice en su palabra que lo sigamos, que seamos obedientes a su palabra, es mejor obedecer, hermanos. Es mejor caminar con Dios y es mejor que en nuestra iglesia apoyemos al pastor para que esta iglesia crezca, para que sea
mi pastor tiene el sueño de que nuestra iglesia crezca, sea grande y venga más gente a los pies de Cristo. Yo les aseguro que esa es la misma forma de pensar del Señor, que día con día Él, su misericordia es tan grande que está esperando que más gente venga a sus pies. Y nosotros, cada uno de nosotros que conocemos el Evangelio, tenemos esa obligación de traer más gente a los pies de Cristo, empezando por nuestra familia, que es lo más difícil, y se los digo por mí. Pero es mejor obedecer a Dios y caminar con Dios. No esperemos que Él voltee su rostro cuando le supliquemos ayuda o cuando nos veamos en una situación y Él ignore ese llamado, esa oración. Es mejor tener su misericordia, es mejor tener su bendición. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo siempre quiero caminar y caminar con Dios al abrigo del Altísimo. Dice que Él te cubrirá con sus alas. Qué hermoso es caminar cuando sabemos que la sombra que nos está dando es la sombra de Dios y que Él nos protege. Es mejor obedecer a Dios, hermanos. Vamos a orar.